La entrada de blog de esta semana, yo creo que es una de las historias más impactantes que he tenido en mi práctica médica. Esta historia de Mónica, en la cual fue a atenderse a un centro donde le hicieron una terminación legal del embarazo y al final no lo hicieron bien, o no sé qué pasó. Honestamente no estaba ahí, pero llegó conmigo diciendo: es que me pusieron mal el dispositivo, siento que se mueve, y pues lo que se estaba moviendo era un bebé de 5 meses. O sea, al final ella tuvo que tomar la decisión de atenderse sola y de manejar el hecho de que había elegido una terminación legal para ese embarazo y la transformación que tuvo con respecto a aceptar su embarazo, luego aceptar a su hija. Pero el hecho de que ese embarazo soportara un raspado, un legrado, y aparte de soportar la colocación del dispositivo, es uno de las historias más bonitas. Tal vez en ese momento no fue bonita, pero es una de las historias de supervivencia más impactantes que tengo en mi práctica médica. Y por eso elegimos hacer una publicación en esta semana sobre la interrupción legal del embarazo, porque si tienes la necesidad de tomar esa decisión, tengas las herramientas para que sea lo mejor posible. Y yo te quiero platicar otra historia rápidamente de otra paciente que honestamente no voy a utilizar su nombre ahorita, estamos protegiendo la privacidad. Acaba de aclarar que todo lo que hablemos aquí son historias reales, pero siempre vamos a cuidar la confidencialidad de nuestras pacientes. Y esta tal vez no es tan bonita porque esta paciente eligió no atenderse su terminación legal del embarazo, sino que googleó el qué pastillas debía utilizar, cómo debía utilizar las pastillas, y literalmente tomó la decisión. Se le hizo fácil porque no era la primera vez que lo hacía. Las otras veces le había salido bien, pero en esta otra ocasión pues ni estuvo segura de cuántas semanas tenía de embarazo, y además lo hizo, por así decirlo, un domingo en la noche, porque para ella era importante el otro día ir a trabajar. O sea, le perdió el miedo. Esa es la realidad, le perdió el miedo. Y además estaba lejos, o sea, no estaba cerca del Distrito Federal, no tenía un plan B como para poder saber dónde llegar. Y al final lo que pasó fue que se tomó las pastillas, era un embarazo más grande de lo que hubiera querido, sangró muchísimo y pues tuvo que llegar al hospital de urgencia, tuvieron que poner sangre. Afortunadamente no la tuvieron que operar, no perdió la matriz, no tuvo de esas escenas catastróficas como el crimen del padre Amaro, no, pero no le pasó nada bien. No le pasó nada bien. O sea, y estuvo cuando menos un día en el hospital, le tuvieron que poner 2 paquetes de sangre. O sea, todo mal, ¿saben? Por eso queremos hablar aquí sobre los puntos más importantes al momento de la terminación legal del embarazo. Yo quiero también hacer una pequeña acotación. Que no juzguemos a las pacientes. No se va a emitir un juicio. No, el único que sabe el fondo de la olla es la cuchara. Entonces, no debemos juzgar la situación. Yo antes la juzgaba, ¿sabes? Yo antes sí emitía un juicio a favor, positivo, negativo. Sin embargo, tuve la oportunidad de ir un día a un congreso internacional en Brasil, y el objetivo primordial de ese congreso fue la salud femenina social. Y entonces iba gente de todo el mundo y tanto escuchaban la conferencia de la doctora en Kenia, por ejemplo, o en Uganda, como los de Holanda. Y entonces te das cuenta, y me di cuenta, que tener la posibilidad de una terminación legal del embarazo es una herramienta a favor de la salud de las mujeres. Y a partir de ese momento decidí que iba a ser un promotor a favor del buen conocimiento y del no juicio con respecto a esta oportunidad o a esta herramienta que tienen las mujeres mexicanas hoy.
El punto número uno es que pues no todas la tienen, depende del estado. Entonces, es importante hablar sobre la legalidad y si tienes la necesidad de tomar esta decisión, es importante que sepas cuáles son los parámetros legales. Actualmente, los estados que tienen aval para la terminación legal del embarazo son Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México. Este último fue el primero. Y la terminación legal del embarazo en México es hasta la semana 12.6. Entonces, muy importante que sepas cuántas semanas tienes. Si no estás viviendo en un estado donde sea legal, tienes que trasladarte al estado donde sea legal y te van a ayudar. Claro que te van a ayudar, pero tienes que trasladarte primero. O sea, eso es importante considerar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el antes, el durante y el después? Antes de llegar a eso, necesitas saber cómo va a ser. Hay prácticamente dos formas de hacer una terminación legal del embarazo. Con pastillas o con legrado. Lo que antes se llamaba legrado, hoy casi ya no se utiliza prácticamente la aspiración. Mucho depende de las semanas. En mi opinión, la terminación legal del embarazo con pastillas debería hacerse en embarazos no mayores de 7 semanas. No mayores de 7 semanas. Y la medición no es adecuado hacerla solamente contando los días. Lo ideal es tener un ultrasonido transvaginal para saber exactamente las semanas del embarazo. Es muy importante. Porque justo lo que le pasó a esta paciente es que decidió terminar el embarazo con pastillas en un embarazo de casi 10 semanas. Y es donde entró el conflicto. Entonces es muy importante que sepas exactamente cuánto es, no solamente con las cuentas, sino también con el ultrasonido y que elijas el mejor método. Mi sugerencia, vuelvo a repetir, si es antes de las 7 semanas, considerar pastillas; si es después de las 7 semanas, considerar la interrupción quirúrgica, que en este caso es el legrado o la aspiración. Y si es las pastillas, te van a atender, te van a revisar el número de embarazo, te dan las pastillas, vas a tu casa o ahí mismo te toman las pastillas y unas horas después va a salir un montón de sangre. Yo les digo a las pacientes que es la peor menstruación de su vida multiplicada por 2. Eso es lo que te puedes esperar. Mientras cumpla con esos parámetros, está dentro de lo normal. Y en el caso de la aspiración o el legrado, pues es un evento más corto. Te meten, te anestesian, hacen la limpieza, ven que todo está bien y ya te puedes ir a tu casa en cuestión de un par de horas. La primera es atenderte en los sistemas de salud públicos. Todos los hospitales del Departamento del Distrito Federal, los hospitales que se dedican a ginecología, tienen el servicio. Los más conocidos son Urgencias La Villa y el Materno Infantil de La Villa, son los más conocidos. Pero prácticamente en todos los hospitales públicos del Departamento del Distrito Federal van a tener el servicio. Ahí el costo va a ser muy bajo, pero pues la atención es una atención pública. Tal vez no sea ni lo más bonito, ni esperes el mejor trato, ni nada, pero te pueden atender. La segunda opción es que elijas las clínicas especializadas, que son privadas, que te va a costar, pero tampoco son el trato perfecto, ¿sabes? O sea, ven muchísimas pacientes, entonces te atienden más rápido, pero no esperes un trato bonito. No esperes un trato bonito. Más o menos el costo va desde los 1,500 pesos con pastillas hasta los 6,000 pesos en el caso de que elijas la terminación quirúrgica. La tercera opción es buscar un médico particular, privado, que te atienda personalmente. Esa es la tercera opción. Estos médicos solamente están en el Distrito Federal, tienen ese aval, tienen el lugar, y entonces es una atención muy personalizada. Ahí sí puedes tener muchísimo más atención personalizada, y el costo se va como a 12 o 15,000 pesos. Entonces mucho depende. Yo te sugiero que no escatimes. En esta situación no escatimes buscando tener la mejor atención posible. Donde yo sí creo que ya no se vale es estas pacientes que se hacen una terminación legal del embarazo cada 6 meses. O sea, obviamente ahí hay una situación que atender.
y te estás sometiendo a un riesgo muy alto si decides hacerte una de estas situaciones cada 6 meses o cada 3 o lo que tú quieras. O sea, yo creo que es un evento muy esporádico, y si estás en la necesidad de terminar legalmente un embarazo cada determinado tiempo, pues obviamente tienes que buscar un método anticonceptivo que sea útil para ti. Para la mayoría de las pacientes, no puedo hablar ni puedo prejuzgar, pero para la mayoría de las pacientes esto es un evento traumático que implica un duelo. Entonces, busca atención psicológica para ayudarte a manejar todo esto. Busca atención médica para que después sepas cómo le puedes hacer para que no tenga que volver a pasar. Entonces, estos son los puntos más importantes al momento de considerar la interrupción legal del embarazo. Antes, cuántas semanas tienes, qué lugar vas a elegir. Durante, saber perfectamente hacia dónde te vas a dirigir y qué puedes esperar. Y el después. El después es ir a tu consulta de la semana para saber que todo salió bien, que todo se expulsó, que el legrado fue bien realizado, y no dejar de lado tu atención psicológica. Espero que esto te sea de utilidad. Espero que no lo necesites, y si lo necesitas, que tengas el mejor resultado posible. E independientemente de eso, recuerda que aquí con nosotros nunca vas a ser juzgada y siempre te vamos a apoyar. Muchas gracias.